de Changing Life ¿Cómo Ministries. estamos? Estamos súper bien. Muy ¿Listos para dar la vuelta hoy? Seguro que sí. Mira que esto ha estado bien bueno. Yo he estado dando la vuelta con los temas de hoy. Buenísimos. Sí. Así que, ¿se acuerdan que hace 2 martes relaté la primera parte de y dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Hey! Muy bien, Fernan, muy bien. Les conté que el pueblo israelita, al salir de Egipto, llegó a la tierra prometida aproximadamente 2 años después de haber cruzado el Mar Rojo en seco. Allí llegaron dirigidos por Moisés. Pero sin embargo, en este entonces, los israelitas no conquistaron su tierra. ¿Por qué? Porque decidieron dudar, decidieron recriminar y se negaron a entrar a su tierra prometida. ¿Por qué? Por hacerle caso a un informe de terror que habían traído 10 espías de 12 que habían estado en Canaán por 40 días, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Que Dios los echó de patitas al desierto y se fueron ese pueblo y estuvieron andando 40 años, dando la vuelta. ¿Y quién se quedó? Todos los desobedientes, los que eran mayores de 20 años en ese momento, murieron todos. 40 años después, ya entonces llega Josué, el sucesor de Moisés, y dirigió a los israelitas sobrevivientes a la tierra prometida nuevamente. Ahora este pueblo, Caleb y Josué, tenían una actitud diferente a la del pueblo de Israel de 40 años antes. Sin embargo, antes de que cruzaran el río Jordán para pasar, Josué envió 2 espías y le dijo, váyanse a explorar la tierra prometida, especialmente la ciudad amurallada de Jericó. Al regreso de estos 2 hombres, a pesar de que tuvieron desafíos en la casa de Rahab, porque ellos se hospedaron allí, pero ¿qué pasó? Se tuvieron que esconder en el techo de la casa de Rahab porque descubrieron que ellos estaban en Jericó. También ellos tuvieron otro desafío, y es que se tuvieron que quedar 3 días en el bosque esperando que los hombres del rey de Jericó los dejaran de buscar. Pero a pesar de todo eso, ellos no llegaron quejándose. Ellos llegaron con buenas noticias. Ellos llegaron diciendo, miren, estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes y habitantes de esta región están muertos de miedo. Esa era la gran noticia. Este pueblo definitivamente, este pueblo de 40 años después, estuvo dispuesto a creer en las promesas de Dios, las que le había hecho a sus antecesores. Por eso, Dios le permitió cruzar ese río caudaloso, ese río Jordán en seco, y le pidió que dejaran unos monumentos para que las próximas generaciones se enteraran de ese gran evento. ¿Qué pasa? Aquí comienza nuestra historia. Ya estamos ready, pero nos vamos para el capítulo 5 del libro de acción y de aventura de Josué. Y nos fuimos. Así que ya el pueblo cruzó, como les dije, el río Jordán. Los enemigos están muertos de miedo, no se atreven a enfrentarlos y están listos para conquistar y entrar a su tierra prometida. ¿Y qué pasa? Dios decide hacer 3 cambios. 3 cambios en la agenda de los israelitas. Nos fuimos con el cambio número 1. Dios le habló a Josué, escuchen esto, ordena que fabriquen unos cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Dice la historia que esto fue necesario porque todos los hombres jóvenes sobrevivientes que habían llegado a la tierra prometida desde Egipto, ellos sí ya habían sido circuncidados. Pero ¿qué pasa? Que les conté que los desobedientes murieron, ¿verdad? En el desierto 40 años atrás. Así que Josué circuncidó a los hijos de esos desobedientes porque ellos no habían sido circuncidados durante los 40 años en el peregrinaje del desierto. ¿Qué sucede? No había pasado porque en el desierto ellos no se detenían por mucho tiempo en un lugar. Y este procedimiento sabemos que es delicado y que requiere un tiempo de sanación. ¿Qué pasa? Nos podemos preguntar, pero ¿y por qué al Señor, por qué a Dios se le antoja hacer un acto tan doloroso y tan delicado en esos momentos? Dios no podía esperar a que ellos cruzaran, llegaran a la tierra prometida, se acomodaran en sus casitas y entonces circuncidarlos. Les cuento. Lo que pasa es que Dios había hecho un pacto con Abraham aproximadamente 700 años antes. Todo varón hebreo debía ser circuncidado como señal de que estaba separándose de la vida de pecado y comenzaba, como se llama esta emisora, una nueva vida. Este acto de circuncisión iba a distinguir al pueblo israelita de los demás pueblos. Los iba a destacar como el pueblo escogido por Dios. Entonces, para otras naciones, circuncidarse era el comienzo de la vida de adulto. Sin embargo,
para el pueblo de Israel simbolizaba el purificarse, el seguir a Dios, el adorar solamente a Dios. Dios ordenó a Josué esta segunda tanda de circuncisión para que su pueblo restableciera su pacto distintivo con él. Dios planificó de antemano que los israelitas que entraran en la tierra prometida fuesen el pueblo con identidad espiritual, emocional y física santificada. Él le prometió esto a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, se lo prometió a Moisés y lo cumplió. Y esto lo dice el salmista, él lo afirma, el salmista que es anónimo del Salmo 33 dice, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Miren, Dios quería quitar de los israelitas todo aquello que les hiciera parecerse a las naciones idólatras. ¿Y saben qué? Lo quiere hacer con nosotros también. Nosotros en el nuevo pacto de Jesucristo no necesariamente llevamos a cabo este acto de circuncisión de forma literal. Sin embargo, el Espíritu Santo nos está invitando hoy a cortar y a quitar de nosotros toda la impureza del pasado y toda costumbre de pecado para que no estemos dando la vuelta y dando la vuelta a ver quién se quedará, porque tenemos que cambiar. Miren, vamos a practicar esa circuncisión espiritual como lo expone el apóstol Pablo en Filipenses 3. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, somos tú y somos yo, porque los que estamos guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. ¿Vieron qué circuncisión tan distinta? Miren, el Espíritu Santo de Dios nos está inspirando a que nos circuncidemos del pasado. ¿Saben por qué? Porque Él sana por completo ese pequeño dolor que trae el cortar el pecado de nuestras vidas. Él puede llenar todos los espacios de insatisfacción del ser humano. Con Él no hay que buscar confianza y felicidad en personas, en vicios, en lugares, en cosas materiales, en estatus, en los likes y mucho menos en los seguidores. Para nada, hermanos y amigos de Nueva Vida. Cuidado con habernos adaptado a estar dando la vuelta y dando la vuelta en un cristianismo permisivo, sin sacrificios, un cristianismo liberal que no se diferencia de las costumbres y hábitos de la gente que vive pecando y de los que no aman a Dios. Cuidado con decirle al Espíritu de Dios, como le dijo ese pueblo de Israel hace 40 años atrás en nuestra historia, que le dijeron, Señor, nosotros no estamos preparados para hacer cambios. Pero ¿qué tú pretendes? Es que esto va a doler demasiado. Pero arriesgar tanto, esto nos va a matar. Algo parecido con lo que hemos escuchado. Miren, lamento decirles que si esta es nuestra postura, vamos a seguir dando la vuelta y dando la vuelta, y ¿quién se quedará? Nosotros nos vamos a quedar sin crecer, sin cambiar y sin bendición. Nos vamos a parecer a aquel pueblo de 40 años antes de nuestra historia, que era desobediente e insubordinado. Amados, no podemos alcanzar la plenitud ni la bendición extrema de Dios viviendo un evangelio adaptado al pecado y a las demandas de este mundo. Crecer espiritualmente exige cambios, y un cambio exige sacrificio, y un sacrificio exige amor. Amada audiencia de Nueva Vida, hacer cambios genuinos y permanentes es hacer sacrificios de amor. ¿Por quién? Por Dios, por nosotros, por la humanidad. ¿Saben qué? Todo sacrificio conlleva un nivel de dolor, conlleva un nivel de sufrimiento. Juan 3:16 lo dice. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 3:16 nos dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Miren, este sacrificio de amor le causó dolor al Padre porque entregó su Hijo. Este sacrificio de amor le causó dolor al Hijo porque entregó su vida. ¿Valió la pena ese sacrificio de amor? El apóstol Pablo nos los contesta en la segunda carta de Timoteo, en este primer capítulo. Dice, Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo nuestro Salvador hizo por nosotros, porque Él destruyó la muerte y por medio de la buena noticia, que es la noticia de la salvación, nos ha dado la vida eterna.
¿Por qué es tan importante que desde siempre, porque desde siempre, la humanidad tenga que cortar y que sea parte del pecado? El apóstol Pablo vuelve y lo contesta en la segunda carta de Timoteo. En ese capítulo 1 dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Están viendo lo mismo que le hacía al pueblo de Israel. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planificó. No sigamos dando la vuelta y dando la vuelta para ver quién se quedará sin cambios. Jesús nos ama tanto que antes de irse de la tierra nos dejó unas instrucciones bien específicas y nos las dejó para que nosotros hagamos cambios, cortes con el pecado y cambios permanentes. Él nos dijo, miren, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Qué hermoso, ¿verdad? Miren, el Espíritu Santo les enseñará, escucha esto, todas las cosas, no dijo algunas, y les recordará todo lo que les he enseñado. O sea, por eso es que tenemos que aprender. Obedezcamos como lo hizo Josué. Hoy es un día de circuncidar nuestra fragilidad. Vamos a cortar con ese yoísmo, con esa victimización que adquirimos y adoptamos mientras vivíamos esclavos del pecado en Egipto. Vamos a cortar con lo que enferma y daña la mente y el alma. Vamos a dejar de tener lazos con Satanás. No es posible, si tenemos lazos con Satanás, ser fieles a Dios. Dice Mateo 6:24, no puedes adorar a dos dioses a la vez. Mira, si amas a un Dios, acabarás odiando al otro. La adoración de uno alimenta el desprecio por el otro. Los grandes cambios de Dios, los grandes cambios que hace Dios, los hace en los lugares que no se ven, en la mente y el corazón. ¿Y qué provoca esto? Que sin sobreesfuerzo haya un cambio en cómo hablamos, cómo actuamos, cómo enfrentamos las situaciones y hasta cómo nos alimentamos y nos cuidamos. Esto es un change in life. Y ya los israelitas cortaron con su pasado porque renovaron su pacto. ¿Y qué pasó? El Señor le dice a Josué, miren qué bello, esta parte de la historia me encantó. Hoy he quitado de ustedes la humillación, la vergüenza de ser esclavos en Egipto. Estamos oyendo que 40 años atrás habían salido de Egipto y eran un pueblo libre, entre comillitas, que estaba caminando por el desierto. Pero 40 años después es que verdaderamente quedan libres de su esclavitud. Miren, cuando cortamos con el pasado y su pecado, somos verdaderamente libres. Podemos reconciliarnos verdaderamente con ese pacto de amor y podemos comenzar en cero. Miren, por eso es que Dios fue intencional en esto con ellos y lo es hoy con nosotros. Y yo te digo, si aún tú te sientes que estás dando la vuelta y dando la vuelta, ¿sabes qué? Necesitas circuncidar todo pecado y toda esclavitud de Egipto. Y ahora viene el cambio número 2. Entonces, al atardecer del primer mes, el día 14, mientras ellos acampaban, porque después de esto tuvieron que quedarse un tiempito en lo que sanaban. Mientras acampaban, ese día 14 hicieron la Pascua. ¿Qué era lo importante de la Pascua? Miren, para los israelitas, la Pascua significaba la celebración de su salida de Egipto. Esta era la tercera Pascua en 40 años. Celebraban por tercera vez esta tercera Pascua de que habían salido de Egipto. Miren, la primera fue una cosa terrible, porque la tuvieron que hacer con las chancletas puestas, con la bata puesta, con la vara en la mano, y era a prisa, bajo estrés, porque fue la primera allí, en Egipto, justo cuando iban a salir, porque ¿qué pasaba? Venía la plaga de la muerte del primogénito, y el faraón les iba a dar salida, pero mira, así. La segunda fue en el monte Sinaí, que esa fue, yo le llamo el training center. Allí fue que recibieron las reglas del juego, las leyes, pero allí también fue que pecaron adorando el becerro de oro. ¿Por qué? Porque era un pueblo que todavía estaba esclavo de la idolatría. No era libre todavía. Ay, pero en esta tercera Pascua, por fin, 40 años después, se celebró con gozo y paz, porque ahora era una nación que demostraba con sus actos que había sido verdaderamente liberado de su antigua vida y estaban agradecidos por Dios. Esa Pascua fue una celebración
agradable a Dios. Para nosotros, en el nuevo pacto, ¿qué significa? Pues la Pascua es la celebración de la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. Y ustedes me pueden decir, Jami, ¿me puedes decir por qué tanto énfasis en la Pascua? Ay, les voy a contar. Y es que para Dios es muy importante que sus hijos seamos agradecidos. Este acto y otros actos de recordación fueron establecidos por Dios para que nosotros separemos un espacio de esa agenda ocupada que tenemos y dejemos de estar dando la vuelta y dando la vuelta en nuestros afanes y hagamos un detente y saquemos el tiempo como lo hacemos para celebrar los cumpleaños, los aniversarios, el Día de los Padres, el Día de las Madres, ¿verdad que sí? Pues miren, para que celebremos y demos testimonio al mundo de que somos salvos, de que somos libres de la esclavitud de pecado, de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora llegó el final de la historia y es un cambio que trajo algo extraordinario. Al día siguiente comieron por primera vez los frutos que producía la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que era la tierra que fluye leche y miel? Pues era la primera vez. Y ese mismo día, ¿saben qué pasó? Dejó de caer el maná. Ellos nunca más, los israelitas nunca más comieron maná. El maná, sabemos que era el alimento, que era la provisión que Dios dio a los israelitas durante la peregrinación en el desierto. Esto, miren, esto era bien chévere. Por la mañana amanecía todito el maná así sobre el suelo. Y entonces era como una semillita redonda, blanquita, que era como una escarchita, que sabía a hojuelitas de miel con aceite fresco. El maná sirvió como alimento para esa nación hebrea. Era alimento, pero también era una forma de probar la fe y la obediencia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que todos los días recoger como 2 litritos de maná. No se podían pasar, no podían dejar nada para el otro día. Pero entonces el 6º día tenían que recoger el doble, ¿sabe? Había unas instrucciones específicas y eso probaba que ellos tenían fe en Dios de que al otro día iban a volver a tener alimento. Pero al igual que en las etapas de desarrollo y crecimiento del ser humano, las etapas de bendición, miren, tienen términos. Cuando tomamos la decisión de dejarnos circuncidar los pecados que nos dominaban, se termina esa etapa. Cuando Dios nos da el alimento espiritual y su provisión en la boquita, así todos con el mínimo esfuerzo, tan chévere que es, ¿verdad? Cuando el viví, se acabó el maná. El cese del maná indica que estamos listos para enfrentar un nuevo tiempo, que viene mayor provisión y que viene mayor reto espiritual. Miren, esto es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud y de pensamiento. Como dije ahorita, esto es Changing Life. Y ahora este pueblo estaba listo, ahora sí, que estaba listo para administrar más, para trabajar la tierra fructífera que Dios les entregó y comer del sabroso y abundante fruto de su esfuerzo. Y nosotros, ¿estamos listos? Amados oyentes, seguidores de Facebook y televidentes de Nueva Vida, muchos de nosotros ya estamos listos, sí, para administrar más, pero eso significa corte constante con el pecado, ser agradecidos y esforzarnos por cultivar nuestro alimento espiritual en intimidad con Dios. Sí, tenemos que ir con el Espíritu Santo, tener la disciplina de orar, buscar su palabra, ayunar, buscar su presencia, consagrar nuestras vidas. Miren, los tiempos de vigilia no han pasado. No tenemos que esperar a que nadie nos fuerce. Hace 2 semanas aprendimos que la incredulidad y la inmadurez y la desobediencia a Dios solo provoca que estemos dando la vuelta y dando la vuelta, viendo quién se quedará. ¿Por qué? Se quedaron sin promesa, se quedaron sin bendición. Hoy el Espíritu nos está haciendo una alerta, diciéndonos, se acabó el tiempo de estar dando la vuelta y dando la vuelta para ver quién se quedará sin cambiar. Mira, se acabó el maná, se acabó el pan de piquito. Ahora es tiempo de hacer cambios, de cortar con la vida de pecado, de dejar las excusas, de abandonar el miedo a sufrir, de cambiar esas malas costumbres por buenos hábitos. Y me voy a hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4. Él dijo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan
lejos de la vida plena que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón. Amados, es tiempo de, como el pueblo de Israel, que renovemos nuestro pacto distintivo, reconciliarnos con Dios. Es tiempo de aceptar, como decían los muchachos en la sección, que tenemos que autoevaluarnos y tenemos que cambiar. Tenemos que hacerlo como Jesús, haciendo un sacrificio de amor para que el pecado se nos quite y no nos dañe la identidad. Y termino con esto. Llegó la etapa de que celebremos la Pascua 24/7, agradecidos de nuestra libertad, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Vamos a administrar con responsabilidad lo nuevo. Y sorpresa, las grandes bendiciones traen grandes responsabilidades y demandan cambios por amor. Así que vamos a enrollarnos las mangas y vamos a hacer como Jacob, vamos a esforzarnos por esa bendición. Luchemos, bendiciones en extremo. Tremenda Ojami Avilés. Eso es. Qué bueno, y dando la vuelta. Y dando la vuelta. ¿Quién se quedará sin hacer cambios? ¿Dónde te consiguen, Ojami? Miren, en www.changelifenow.com o sencillo, ojamiaviles.com. Y ahí encuentran el podcast de los 3 minutos diarios. Vamos a orar, señores, es tiempo de que oremos. Amén. Y 3 minutos. Eso, miren, usted hace así y ya, oró conmigo. 3 minutos, a la milla. Exactamente. Qué chévere. Gracias. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.